El país recibimos a nuestro compañero, a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ya en este martes 5 de mayo, esperando que ingrese definitivamente el frío. Hoy como que es un anticipo de lo que va a ser, según se anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso ya de un frente mucho más frío de lo que hemos estado soportando hasta ahora. Yo tengo una contradicción con esto. A ver si usted me ayuda a saldarla. A ver. Por un lado digo, hemos desperdiciado probablemente uno de los mejores otoños de los últimos tiempos, de los últimos años. Uno de esos otoños, como diría Joaquín Sabina, que van dorando la piel. Sí. Temperaturas casi de verano. Y por el otro lado, ¿se imagina la cuarentena con jornadas invernales, con esos días grises, como si fuesen un domingo eterno lluvioso? Hubiera sido más difícil, ¿no? Voy a ser autorreferencial. A ver, cuénteme. Lo hemos debatido en familia y no hemos llegado a conclusión. No hemos consensuado ese debate. Pero sí, está ahí. ¿Qué preferís? ¿Días lindos? Bueno, por lo menos tenés un día lindo, o esos días como para quedarse adentro y no moverse. Pero bueno, son... Sí. Claro, porque te tocan unos días hermosos y decís, sí, pero no ¿para puedo qué? salir a comer de noche, a tomar un café, claro, a caminar. Pero hubiera sido realmente mucho más triste encontrarse con uno abre la ventana y está el vidrio empañado y está frío. Ni que hablar. Yo aún, no podemos todo, todo no se puede. Todo no se puede. Yo aún sin poder disfrutarlo tal cual se lo merecen los días lindos, los días lindos, los días agradables, con temperatura, con sol, yo los prefiero, aún en cuarentena. Claro, está bien, sí, me parece que sí, ¿no? La verdad que el otoño nos ha dado una tregua muy interesante. ¿Sabe qué? Le traje una encuesta que me pareció muy valiosa, una encuesta telefónica con 3.300 trabajadores en toda la Argentina, que respondieron distintos aspectos sobre el coronavirus. Y me gustaría que lo analizáramos juntos para también encontrar una referencia en este sentido, porque la encuesta habla sobre cambios rutinarios, algunos que tienen que ver con lo económico, otros con condiciones de vida. También habla de nuestros temores y de nuestras percepciones. Hasta ahora se habían hecho encuestas que están más relacionadas con ¿está o no de acuerdo con la cuarentena? ¿Cree que las políticas del gobierno nacional, la imagen del presidente, de un gobernador? Bueno, en este caso tiene más que ver con nuestra mirada cotidiana de la cuarentena. Por eso me pareció muy valiosa. La encuesta se ha dado a conocer ayer de la consultora ADECO. Insistimos, son 3.000. Se puede dar una radiografía interesante como para mirarnos un poco en el espejo. ¿Qué le parece? Dale, vamos, la compartimos. Vamos entonces con la primera de las tramas para ver, a ver, ¿qué opinan los argentinos en esta etapa de cuarentena? La mitad de los argentinos, Mariano, tiene temor a contagiarse del COVID-19. Uno podría decir, bueno, hay un 50% que cree que no se va a contagiar. En realidad, los temores van acompañados de cómo se desarrollan las problemáticas en cada lugar. Digo, uno presume que hay más temor en Buenos Aires o en Córdoba que en Villa Mercedes, en San Basilio o en Quemú, en La Pampa, ¿no? Esto tiene que ver con la proximidad con el problema. A medida que uno se acerca al problema, es mayor el miedo a la posibilidad de contagio. Me comentaban amigos, colegas en Córdoba, que había como un cierto relajamiento en el último tiempo en Córdoba, decir, bueno, la cosa va mejorando. Sin embargo, los hospitales y sobre todo el hecho de que se considere que hay circulación comunitaria en la capital cordobesa ya generó otro clima, ya generó otra preocupación, ¿no? La cercanía al problema nos va modificando ese contexto. Indudablemente, Pablo, cuando uno ve justamente cómo es la evolución, los casos que tiene la localidad que a uno le toca transitar, por ahí que no hay casos, que nunca lo han tenido, por ahí el problema como parece un poco hasta más lejano de su realidad cotidiana. Hay muchas localidades, incluso provincias, dos provincias argentinas que nunca tuvieron casos. Es difícil saber cómo los formoseños o los catamarqueños advierten la problemática del coronavirus en comparación con alguien que vive en Capital Federal. Vamos a la próxima, de la misma trama, el próximo dato para poder evaluarlo. Tiene que ver con que
7 de cada 10 argentinos se sienten más seguros usando tapabocas. Hay una aceptación del barbijo, del tapabocas como un instrumento preventivo. Este es un buen dato porque hoy prácticamente en toda la Argentina es obligatorio el uso. No sé tu percepción. Lo decíamos, es una encuesta a 3.300 trabajadores. No sé tu percepción. Sí, discúlpame, Pablo, pero para hacer una pequeña referencia con el tapabocas. El tema de la utilización del tapaboca antes de la sanción obligatoria en muchas localidades. Y tiene que ver con eso. La gente lo ha aceptado, lo ha impuesto. No era obligatorio y en muchas localidades la gente se cubría igual porque se siente más seguro, porque le da seguridad esta situación y por eso lo utilizó incluso antes de las normas, de las legislaciones. Y este me parece que es el primer gran éxito de la cuarentena. Se generaron medidas que se naturalizaron en la gente, medidas preventivas, lavarse las manos, cuando volvés del súper te echás algún desinfectante o lavandina diluida, el uso del barbijo, la distancia. Son medidas que socialmente se han naturalizado y este es el primer gran éxito porque lo que viene, y lo hemos charlado mucho en este sentido, Mariano, es la responsabilidad social, la que cada uno de nosotros vamos a tener que asumir porque evidentemente la convivencia con el coronavirus va a transitar mucho más allá de la cuarentena. Por eso eso es lo que señalás en relación a los barbijos. Vamos a la próxima trama para ver otros elementos de nuestra vida cotidiana, de lo que pensamos naturalmente de nuestras costumbres, a ver cómo se han modificado. El 58% cree que tiene más chance de contagiarse cuando termine la cuarentena y vuelvan a trabajar. Es decir, 6 de cada 10 argentinos creen que cuando termine la cuarentena es importante el riesgo de que se contagien. Por eso hay una defensa tan profunda de la cuarentena, porque se advierte, y esto está internalizado en los argentinos, de que es un mecanismo que les ha permitido salvar sus vidas, evitar contagios y evitar el contagio de sus seres queridos. Es muy alto la valorización que se tiene hoy de la cuarentena. Y mira que ayer hablábamos de los colectivos, ¿te acordás? De que la gente lo veía como una situación de riesgo. Bueno, el 42% de los trabajadores argentinos consultados cree que el colectivo es el transporte público más inseguro a la hora de pensar en un contagio. Después aparecen el subte, un 37%, el tren un 15%, el taxi un 1%, y ninguno de los anteriores el 5%. Uno podría decir, bueno, claro, si lo comparás con el resto, ¿cuánta gente usa el subte, Capital, Buenos Aires, cuánta gente el tren? Por eso es que hay más preocupación por el colectivo. Pero mira el taxi. La gente no cree, por ejemplo, que viajando en taxi se pueda contagiar, y esto es común a cualquier ciudad, localidad del país. El temor es el colectivo, otro problema más para los transportistas, ¿no? Claro, que están vistos ya como los malos de la película. Ves un colectivo y ya está el coronavirus allí transitando. Bueno, lo que pasa es que uno tiene la postal previa a la cuarentena, el hacinamiento que se da en los colectivos. Sí, por supuesto. Colectivos que determinadas líneas que cuando van llenos, la proximidad es inevitable. Esto en cualquier lugar del mundo, no es solo en Argentina. Y aparte, va a ser difícil volver a conciliar con eso. Y aparte lo que son los puntos de contacto en el colectivo. Porque tenés muchísimos puntos. No es que llegás, te sentás y no te movés. Vas con los pasamanos, vas con los asientos. Claro. El propio boleto. Uno ya termina desconfiando de todo. Todo, exactamente. ¿Te imaginás si las recomendaciones? Vamos a la próxima trama. A ver, seguimos viendo cómo los argentinos van describiendo sus temores, sus preocupaciones a través de esta encuesta nacional a la que pudimos acceder. Una encuesta que concluyó ayer. La próxima trama nos lleva a revelar que casi la mitad de los encuestados, casi la mitad, admitió que dejaría de viajar en el transporte público por el coronavirus. Es muchísimo, ¿eh? Sí. Buscaría otra vía. En la preocupación que implica el transporte público como metodología de funcionamiento de una ciudad y también para los recursos de las empresas. Un tren. Y acá vamos a un dato que, a ver, ayúdame si más o menos te pasa lo mismo. A ver. Un 38% de los argentinos gasta menos de lo normal durante la cuarentena. Es decir, hay un 38% que está gastando menos. Ahorra
de donde puede. Un 34% gasta más. ¿Cómo hacen para gastar más? No sé, no lo entiendo. Y un 28% gasta exactamente lo mismo. ¿Usted dónde se ubica? En el 38%, Pablo. Claro, gasta menos. Sí. Porque ya tenés, por ejemplo, no gastás en la nafta. ¿Sí? Es un elemento sustancial, usás menos el vehículo. Incluso ponele que vas a trabajar en el vehículo, pero no vas a la escuela, por ejemplo. No, pero no haces tantos recorridos. Hasta la salida social. Hasta esa social claro. de fin de semana, una salida, algo con los amigos, alguna reunión social que puedas tener. Hasta vestimenta. Lamentablemente, bueno, los comercios lo están observando, pero ¿cuál es la necesidad de salir a comprar? Obviamente, si está en el caso extremo de que no lo tengas, pero de renovarse por renovar, yo creo que muy poca gente lo está haciendo. Es una realidad, pero bueno, es importante, ¿no? El número, un 34% gasta más, dice que gasta más dinero que incluso antes de la cuarentena. Ese me sorprendió. Vamos a la próxima, sí, vamos a la próxima trama. Podrá tener que ver con el delivery y los pedidos, tal vez. No, sí. Claro, que gastás un poquito más ahí. Un poquito más en la comida, puede ser. Pero yo coincido con vos, digamos. En realidad uno sale a comprar menos en cuarentena. Si tenés que comprar ropa, algún electrodoméstico, lo que sea. Y esperas un ratito más. Bueno, vamos a la próxima trama. ¿Qué nos dice? 7 de cada 10 encuestados compran en lugares de cercanía a su domicilio. Uno de los sectores que más creció económicamente, a pesar de la cuarentena, son los almacenes de barrio. Porque vos confías más, porque te lo traen a tu casa, porque además el almacenero, ante la imposibilidad de ir al supermercado, porque te genera temor o lo que fuera, podés hacerlo. Otros no. Otros prefieren ir al supermercado porque hay una cuestión también de precio. En muchos almacenes de barrio se han excedido en algunos montos, pero 7 de cada 10 compran en lugares cercanos a su domicilio. Muy buen número el ese. El 20% elige la tienda que ofrece mejores precios. ¿Cómo hacen para elegir la tienda? No. Tienes que salir a caminar, hacer... ¿Cómo era el nombre de la mujer que nos recomendaba salir a caminar? ¿Te acordás o no? Sí, ¿no era Lita de Lázari? Lista de Lázari, ya está. Sí. Camine, bueno, camine señora, camine. No se puede, estás en cuarentena. Claro. Bueno, el 20% dice que va a buscar los mejores precios. Es complicado. Sí. Uno compra, o donde habitualmente lo hacía, previo a la cuarentena, o en donde los lugares más cercanos. Importante el número, 7 de cada 10 es mucho. Sí, 7 de cada 10 busca el lugar más cercano. Está bien. El lugar más cercano también puede ser un súper. Sí, bueno. En algunos casos puede ser, pero uno puede presumir que hay un auge también de los almacenes y mercaditos de barrio. Sí. Y fíjate vos que este dato, solo el 5% realiza las compras por internet. Porque también hay una sensación como que hay un auge, que todo el mundo está buscando las páginas web de internet. Y la verdad es que no es así. No ha habido un crecimiento descomunal de la venta por internet. Y esto lo han planteado incluso las personas que operan naturalmente. ¿Por qué? Porque cayeron en general las ventas. Vos lo hablabas con un especialista en esta situación. Nosotros, como sociedad, no estamos acostumbrados y los comercios, muchos no están preparados para esa venta. Claro, y además la mayoría de las compras que realiza la gente están ligadas con productos alimenticios. Hoy se compran menos electrodomésticos, menos ropa y demás. Y los productos alimenticios, los compras en un mercado de internet. En general, puede haber un grupo que lo haga. Uno apela a los contextos, como señala la propia encuesta, ¿no? Más cercanos, el almacén o el súper próximo al lugar donde uno reside. Pero además, y esto lo podemos, si querés, charlar en algunas de estas jornadas, hay mucha preocupación en la venta por internet porque hay algunas páginas que generan determinadas condiciones de garantías de compra y venta. Y también la gente cree que puede realizar atajos. Por ejemplo, comprar un poco más barato y el tipo que te lo vende te dice, mira, si lo hacemos de esta manera, me ahorro de pagarle a tal empresa y a veces nos quedamos en un fiasco, ¿no? Y es mucho más complejo en esta instancia de cuarentena por los procesos administrativos después salir a reclamar de que en realidad en lugar de la computadora te vendieron una madera. Es mucho más difícil. Pero es un tema que seguramente lo vamos a poder abordar. Vamos a la próxima trama. A ver. Ayúdame vos a ver en qué recortas. Más de la mitad de los encuestados, un 54%, dice que sigue pagando todo con normalidad. Es un número alto, si uno piensa
el derrumbe que está teniendo la economía. Sí. ¿Cuáles fueron los gastos? Sí. No, que es coincidente con el número que yo tengo de morosidad, por ahí en algunos que te hablan de un 50, de un 45% de morosidad. Bueno, más o menos en ese 54 que se mantiene está el resto que ha retrasado algunos pagos. Es más o menos allí, es coincidente el número. A ver, ¿en qué se recortó? A ver, miren qué gastos se recortaron primero. El gimnasio es es donde menos donde más la gente dejó de pagar. Claro, un 20% dejó de pagar el gimnasio. No vas al gimnasio y no lo pagas. Lo que de pagar es el gimnasio. Una mala para la gente de los gimnasios, pero claro, no se puede hacer gimnasio de manera virtual, salvo que vos lo hagas en tu casa, pero es muy difícil conectarse con el lugar físico. Sí, hay intentos, lo viste que los gimnasios intentan subsistir, te hacen clases virtual, pero es muy complicado sostener la masa de gente que tenías y pagando, es muy difícil. Sí. Nosotros somos un ejemplo de que las clases virtuales no están dando resultados. No me han tentado, Pablo. A mí, por lo menos, físicamente no se me nota demasiado. No me han seducido demasiado allí los intentos que han realizado. Bueno. Aparte yo me siento rara. Te pones a hacer abdominales solo en el living, te empiezan a mirar. Viste, los que tienen mascota, el perro no entiende nada, se te sube arriba, como diciendo, ¿por qué no te vas afuera? Y ahí es el momento de decir, bueno, tenés razón. Los servicios públicos y las tarjetas de crédito con un 14% son otro de los factores que aportan al recorte. Hay que recordar que en el caso de las tarjetas de crédito, las que no se pudieron pagar, se refinanciaron automáticamente. Hay 3 meses de tregua y después hay que pagarla con intereses. Eso es así, los bancos lo han planteado en esos términos y también en la propuesta del Banco Central. Acá lo que veo, Pablo... La propuesta del Colegio de los Chicos, es un problema, un 5% también la pospuso. ¿Por qué? Porque, bueno, pensemos, por ejemplo, en Córdoba, pero esto se puede trasladar al resto del país. En general, los colegios privados son de colegios de gestión privada, pero que tienen un funcionamiento también ligado con lo público. Llegan fondos públicos más los privados para poder pagar, por ejemplo, el salario de los docentes. Por lo cual, no pagar la cuota es, por más que los chicos no estén haciendo las clases de manera presencial, es todo un tema, ¿no? Para el funcionamiento propio de los colegios. La obra social, con un 4%, es otro elemento que se ha dejado de pagar. Y fíjate vos, porque se pensaba, como la ley nacional implica que no puede haber desalojos, que los alquileres no se iban a pagar. Sin embargo, solo un 6% no los está abonando. El resto lo paga. Incluso hay una encuesta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Córdoba que señala que un 89% pagó en tiempo y forma, es decir, del 1 al 10. Sí. No se está demorando el pago de los alquileres. Es un dato sustancial que plantea de que en realidad no hay una inconducta de la gente. La gente no es que no quiere pagar porque no quiere. También hay en muchos casos no puede, ¿no? Hay una concientización de prioridades en la gente, ¿no? Uno como que tiene marcado el alquiler y es como que lo primero que separa, que aparta como para poder pagarlo, ya sea en un comercio o ya sea en una casa familiar, en un techo familiar. Así es, efectivamente. Vamos a la próxima trama. A ver, en esta me vas a ayudar porque creo que... A ver. Todos tenemos un poquito que ver con esto. A ver, ¿qué cambios deben ejecutar las empresas cuando se vuelvan a trabajar? En todo caso, son cambios que en algunos casos ya se han dado, ¿no? Que los empleados no trabajen todos juntos y lo hagan por ternas. Bueno. 39%. Esto la mayoría de las empresas ya lo está aplicando. Lo están haciendo, sí. Efectivamente. Y es un dato sustancial, que no haya una aglomeración en un mismo ámbito de laburo. Poner alcohol en gel en todos los espacios, 39%. También me parece... Acá ustedes van a ver que se repiten, porque claro, la gente puede elegir hasta 2 o 3 opciones. Sí. Bueno. Permitir el trabajo remoto, nos estamos acostumbrando a esto, un 34%. Hay actividades que lo pueden hacer y otras que no. Entregar barbijos, un 33%, ahora es obligatorio. Sí. Y, por ejemplo, mira vos, compis para el traslado de los empleados, un 13%. Bueno. Porque también está ahí la cuestión del temor al transporte público. Prefieren un lugar donde puedan estar un poco más seguros, ¿no? Bien, sí, son situaciones que la mayoría de ellas se van dando. De a poco las empresas se las van tomando como para ir resguardando la salud de los empleados. Eso está bueno. Y hay algunas que la van a tener que implementar y si lo hacen van a tener un costo mayor. Lo de las combis
es un gasto extra importante el que tendrían de utilizarlo. El otro está más naturalizado. Los otros pedidos están más de acuerdo. Vamos a estos últimos dos datos, Mariano. La trama número 7 nos indica qué es lo que más nos preocupa a los argentinos. A ver, aquí le tenemos un poco más de preocupación. La salud, el 32%. La economía, el 30%. Y el tema laboral, el 21%. Uno podría pensar que pueden confluir los tres aspectos, porque no hay una dicotomía entre uno y otro. Evidentemente que preocupa la salud, sobre todo en temor a un contagio, pensando, por ejemplo, en la Argentina, 5 de cada 100 pacientes con coronavirus fallecen. Claro. Hay un 5%. Bueno, esto habla también de la gravedad de la enfermedad que estamos transitando. Y vamos a la última, que nos indica cuántas veces, a ver, y en esto hay que decir la verdad, ¿cuántas veces salís de la casa por semana? Por semana. Para lo que sea. Acá no dice para hacer las compras. Claro. ¿Cuántas veces salen de la casa por semana? Una vez por semana, el 40%. Es un dato, si uno lo piensa, que permite pensar imaginar por qué funcionó tanto la cuarentena, ¿no? Porque es muy poco salir una vez por semana, 40%. Es muy poco, sí. Sí, es muy poquito, ¿no? Es prácticamente tener una cuarentena absolutamente estricta en la casa. Sí. 2 veces por semana, el 20%. 3 veces por semana, el 12%. Hasta ahí podríamos imaginar que es el sector que sale sin la necesidad de tener un vínculo directo en esas salidas con el trabajo. Claro. 3 veces por semana tiene más que ver con tu cotidianidad, con lo que vos querés hacer. 4 veces por semana, y ahí podemos imaginar un contexto laboral, 4%, 5 veces un 3%, 6 veces por semana un 2%, y todos los días porque trabajo el 13%. Claro. Hay algunos que tienen que cumplir horario, están dentro de ese 13%, hay otros, a ver, imagínate un viajante que a lo mejor necesita salir todos los días, alguien que realiza algún trabajo en particular, bueno, esas cuestiones pueden ir variando, pero esto habla del éxito de la cuarentena, ¿no? Un 40% apenas sale una vez por semana. Puedes ir al supermercado, a la farmacia, por ejemplo, ¿no? Claro, a pesar de que uno por ahí cuando ve, dice, bueno, la gente no la está respetando, hay que ponerlo en contexto y hay que pensar, retrotraerse a aquellos días antes de cuarentena y uno puede ver que el porcentaje es ínfimo. El que circula, el que está dando vueltas, y lo que hablan aquí los números y el éxito de la cuarentena y de esa curva aplanada, según entienden los especialistas, se debe un poco a esa responsabilidad que se ha tenido. Me parecía interesante plantear esta mirada de los argentinos sobre la cuarentena y cómo nos ha cambiado en la vida cotidiana, porque probablemente esto a partir del sábado encuentre una modificación más importante, que ya en algunos lados se ha dado. Hay localidades, incluso provincias, que han flexibilizado mucho sus actividades, que comienzan a tener una vida más normal, pero ahora pareciera que hacia eso nos conducen las propias medidas del gobierno nacional. Ya ha hablado Ginés González, el propio presidente Alberto Fernández, no podemos quedarnos en la cuarentena, vamos hacia un tránsito en el que los cambios naturalmente van a llegar, allí la conciencia social es muy importante y habrá otra mirada, porque ¿qué va a pasar cuando nos permitan hacer esas actividades? Claro. ¿Las vamos a hacer? Hay gente que quizás diga, no, mira, yo prefiero cuidarme un poco más. Sí. ¿Y si las hacemos? ¿En qué condiciones las vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestra capacidad de responsabilidad ante esa situación? Bueno, se viene una etapa en la que ya no solo es el dedo del Estado diciendo usted haga esto o puede no hacer esto. Aquí vamos a tener que nosotros también tener un factor clave en ver hacia dónde vamos en este vínculo con el coronavirus. Pero bueno, es una radiografía un poquito para mirarnos en el espejo. Pablo, muchísimas gracias, muy completo, un fuerte abrazo y nos reencontramos mañana.